El teléfono presionado contra mi oído se enfrió cuando las palabras de mi hermano me golpearon como una bofetada en la cara. Ah, ya lo tuvimos anoche. Solo familiares directos. Me quedé paralizada en el aparcamiento del resort, con los nudillos blancos sobre el volante y el motor aún en marcha. Mi mente luchaba por procesar lo que Nolan acababa de decir. Después de conducir 14 horas seguidas de Portland a Montana, después de vaciar mi cuenta bancaria para financiar su lujosa boda, después de llevar el anillo de reliquia de nuestra abuela a través de 3 estados, no me consideraban familia inmediata. La caja de terciopelo que llevaba en el bolsillo de repente pesaba 1000 libras. ¿Alguna vez has descubierto que alguien por quien lo darías todo no te valora en absoluto? Ese momento repugnante en el que te das cuenta de que el amor que creías mutuo en realidad solo te estaba utilizando. Lo pagué todo, Nolan, susurré, mi voz apenas se oía por encima del motor en marcha. El local. El catering. Todo. Su respuesta fue hueca y desdeñosa. Mira, Faye quería algo pequeño. Solo padres y hermanos. ¿Entiendes? Pero no lo entendía. Era su hermana. Había sido su hermana durante 32 años. Había trabajado horas extra durante meses, cancelado vacaciones y vivido a base de fideos ramen para darle la boda de sus sueños. Sin embargo, por alguna razón, no era lo suficientemente familia como para asistir a la cena de ensayo que había pagado. Cuando la verdad sobre alguien a quien amas te golpea, no solo te rompe el corazón, sino que te transforma. ¿Qué harías si descubrieras que tu hermano te ha estado usando como un simple cajero automático? ¿Lo confrontarías? ¿Te alejarías? ¿O buscarías otro camino hacia la justicia? Mientras observaba a los invitados elegantemente vestidos entrar en tropel al magnífico resort que había pagado con mi dinero, una fría determinación se apoderó de mí. Esta traición no se trataba solo de una cena. Se trataba de años de manipulación que apenas comenzaba a ver con claridad. Si alguna vez te ha traicionado a alguien a quien amabas incondicionalmente, dale a me gusta y comparte tu experiencia en los comentarios. A veces, saber que no estamos solos en nuestro dolor es el primer paso hacia la sanación, o el primer paso hacia una venganza dulce y satisfactoria. Mi relación con Nolan iba más allá de la típica relación entre hermanos. Fuimos el uno para el otro el ancla de una infancia agitada por las tormentas. El divorcio de nuestros padres, cuando yo tenía 9 años y Nolan 7, nos dejó aferrados el uno al otro mientras los adultos en nuestras vidas se desmoronaban. Todavía recuerdo haberle agarrado la mano mientras estábamos sentados en las escaleras, escuchando los gritos desde abajo, prometiéndonos que siempre estaríamos juntos. Pase lo que pase, Jordan, somos un equipo, susurraba, con sus ojos verdes abiertos y una determinación infantil. Y durante años, lo fuimos. Cuando reuní dinero en mi trabajo después de la escuela para comprarle un regalo de graduación, cuando manejó 4 horas para ayudarme a mudarme a mi primer apartamento, cuando pasamos la Navidad solos el año en que mamá fue a rehabilitación y papá se llevó a su nueva familia a Hawái. A pesar de todo, teníamos un pacto tácito, nos protegíamos mutuamente. Por eso no dudé en llamarme aquella noche de febrero, con la voz entrecortada por la emoción. Jordan, ella dijo que sí. Faye dijo que sí. Había visto a Faye solo 2 veces, ambas brevemente. Era hermosa de esa manera natural, cabello castaño largo, sonrisa perfecta, ropa de diseñador que, por alguna razón, nunca le parecía pretenciosa. Trabajaba en marketing para una cadena de resorts de lujo, lo que explicaba su gusto por lo caro. Nolan llevaba saliendo con ella poco menos de 1 año, pero nunca lo había visto tan cautivado por nadie. ¡Qué increíble!, dije, sinceramente feliz por él. ¿Cuándo es el gran día? Por eso llamo, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Queremos algo especial, ¿sabes? Algo que refleje quiénes somos. Aprendí que algo especial significaba una boda de destino en un exclusivo resort de montaña en Vitefis, Montana. Significaba un chef de renombre que había venido desde Seattle. Significaba alojamiento para 50 invitados, champán añejo y un cuarteto de cuerda. También significaba dinero. Mucho dinero. No te lo preguntaría si no fuera importante, dijo Nolan, con esa sinceridad que nunca pude resistir. Pero esto es el resto de mi vida, Jordan. Quiero empezar con buen pie. Revisé mi modesto apartamento en Portland, los muebles de segunda mano, las láminas que yo mismo había enmarcado, la computadora portátil que llevaba 2 años queriendo reemplazar.
Mi negocio de diseño gráfico por fin estaba cobrando impulso tras años de dificultades. Tenía un pequeño fondo de emergencia y acababa de empezar a ahorrar para la entrada de un apartamento. Pero este era Nolan. Mi hermano. Mi equipo. ¿Cuánto necesitas?, pregunté sin dudarlo. Su alivio era palpable por teléfono. Te lo juro. En cuanto falle reciba su bono y consiga este nuevo cliente. No te preocupes, lo interrumpí. Solo dime qué necesitas. Esa primera transferencia, 5,000 pesos para el depósito del lugar, me hizo sentir bien. Me sentí bien al ver cómo el dinero salía de mi cuenta sabiendo que ayudaría a crear un hermoso comienzo para mi hermano. Me dije a mí mismo que la alegría que sentía en el pecho valía más que cualquier fondo de emergencia. La segunda transferencia llegó 3 semanas después. La tercera, apenas un mes después. En cada ocasión, Nolan tenía una explicación razonable, el lugar exigía el pago completo antes de lo previsto, el servicio de catering había subido los precios, habían encontrado al fotógrafo perfecto, pero necesitaban reservar de inmediato. Acepté clientes adicionales. Trabajé fines de semana. Cancelé mi cita con el dentista y pospuse el cambio de neumáticos. Cada sacrificio me pareció significativo, con un propósito. Estaba invirtiendo en la felicidad de Nolan. Así pasaron 8 meses. Mis ahorros desaparecieron. Vivía de café instantáneo y pasta barata. Pero tenía la satisfacción de saber que estaba haciendo algo hermoso para alguien a quien amaba. Se acercaba la fecha de la boda y noté cambios sutiles en la comunicación de Nolan. Nuestras llamadas 2 veces por semana se redujeron a breves intercambios de mensajes. Su habitual despedida de te quiero, hermanita, fue reemplazada por gracias o nada en absoluto. Cuando le pregunté sobre los detalles de la boda, sus respuestas se volvieron vagas y despectivas. No te preocupes por eso. Simplemente aparece y disfruta, me escribía. Así que hice lo que me pidió. Preparé una maleta, envolví con cuidado el anillo de nuestra abuela en papel de seda y lo guardé en su caja de terciopelo. Conduje 14 horas hasta Montana, emocionada por finalmente formar parte de la celebración por la que tanto había sacrificado. Me dije a mí misma que el nudo en el estómago era solo el cansancio del viaje. Que la inquietud que sentí cuando Nolan no respondió a mi mensaje de ya casi llego, era una preocupación innecesaria. Que la creciente distancia entre nosotros era solo el estrés previo a la boda. Estaba equivocado en todo. El Whitefish Mountain Resort apareció entre la niebla como un sueño, vigas de madera que se alzaban sobre cimientos de piedra, luces cálidas que brillaban contra la creciente oscuridad. Los faros de mi coche iluminaron el letrero de madera al girar hacia la entrada circular, con los neumáticos crujiendo sobre la grava. Después de 14 horas al volante, la visión de mi destino me inundó de alivio. Aparqué cerca de la entrada, mirándome por el retrovisor. No pude evitar las ojeras, pero me alisé el pelo y me puse una capa rápida de brillo de labios. Era la cena de ensayo de Nolan, quería verme presentable, aunque estuviera agotada. El vestíbulo del resort era cálido y acogedor, chimenea de piedra, vigas a la vista y lujosos muebles de cuero. Una lámpara de araña de astas proyectaba un brillo dorado sobre todo. Me acerqué a la recepción, ensayando ya mi presentación. Estoy aquí para la cena de ensayo de Morgan. Pero antes de poder hablar, me di cuenta de que no sabía dónde se celebraba la cena. Saqué mi teléfono y marqué el número de Nolan, sonriendo al pensar en sorprenderlo. 4 timbres después, me llegó su voz, extrañamente formal. Jordan, ¿dónde estás? Estoy en el resort, dije, observando el vestíbulo en busca de alguna señal de una boda. Acabo de llegar. ¿Dónde es la cena de ensayo? La pausa que siguió duró solo unos segundos, pero pareció eterna. Cuando Nolan finalmente respondió, su tono me heló la sangre. Ah, ya lo tuvimos anoche. Solo familiares directos. Las palabras me impactaron como un puñetazo. Apreté el teléfono con más fuerza, seguro de haber oído mal. ¿Anoche? Pero me dijiste que era esta noche. Conduje 14 horas para estar aquí. Lo siento, respondió con voz distante. Debió haber sido un malentendido. No cabía duda de la vacuidad de su tono, de su distancia deliberada. No era un error. No lo había malinterpretado. Me habían dado información errónea a propósito, o quizás nunca me habían dado la información correcta. Lo pagué todo, Nolan, dije,
bajando la voz hasta convertirla en un susurro. El lugar. El catering. Todo. Mira, Faye quería que fuera algo pequeño. Solo padres y hermanos. ¿Entiendes? La ironía de sus palabras me impactó como una bofetada. Solo hermanos. Yo era su hermano, su único hermano. Sin embargo, por alguna razón, no era lo suficientemente familia como para asistir a la cena que había pagado. Te veo mañana en la ceremonia, dijo rápidamente. Me tengo que ir. La llamada se cortó antes de que pudiera responder, dejándome solo en el vestíbulo del resort, con el teléfono pegado a la oreja. A través de los amplios ventanales, pude ver a los invitados con atuendo formal charlando en uno de los espacios para eventos, riendo, bebiendo, celebrando. Personas que habían sido invitadas mientras que yo había sido excluida. Un empleado del hotel se acercó con una sonrisa amable. ¿Puedo ayudarla a encontrar algo, señora? Tragué saliva con fuerza, la vergüenza me quemaba la garganta. ¿Hay algún evento de Morgan esta noche? Revisó su tableta y negó con la cabeza. No hay eventos de Morgan esta noche. Aunque anoche tuvimos la cena de ensayo de Morgan Hess. Así que era verdad. La cena se había celebrado sin mí. Asentí, murmurando un gracias mientras me daba la vuelta, desesperada por escapar antes de que las lágrimas que amenazaban mis ojos cayeran. De vuelta en mi coche, me senté con el motor en marcha, tratando de comprender lo que acababa de pasar. El peso de la traición me invadió, pesado y frío. A través del parabrisas, vi llegar a más huéspedes, riendo al entrar al resort. Personas bienvenidas. Personas que encajaban. Un suave golpe en la ventanilla me sobresaltó. Un aparcacoches estaba afuera, sonriendo expectante. Negué con la cabeza y puse la reversa, alejándome del resort que de repente parecía un monumento a mi propia estupidez. Conduje aturdido hasta que encontré el Mountain Lodge Motel, un modesto establecimiento a unos 15 minutos del resort. El letrero de neón de vacantes vibró mientras me registraba, y la recepcionista apenas me miró mientras me entregaba la llave de la habitación 114. La habitación era sencilla pero limpia, una cama queen con edredón floral, muebles de pino y un pequeño televisor colgado en la pared. Dejé mi bolso en el suelo y me senté en el borde de la cama, sacando de nuevo mi teléfono. Sin llamadas. Sin mensajes. Sin disculpas. Revisé mis mensajes recientes con Nolan, buscando cualquier indicio de que hubiera malinterpretado lo de la cena de ensayo. No había nada, ninguna mención específica de la fecha, solo vagas referencias a cuando llegues y nos vemos en la boda. ¿Había sido deliberadamente impreciso? ¿Me había ocultado información a propósito? Las preguntas se arremolinaban en mi mente mientras me sentaba en el silencio de la habitación del motel, el peso de 14 horas de viaje asentándose en mis huesos junto con el peso mucho más pesado de la traición de mi hermano. Afuera, la noche de Montana se oscurecía, la niebla se espesaba. Dentro, una fría claridad empezó a reemplazar mi confusión. No se trataba solo de una cena. Se trataba de algo mucho más profundo, mucho más doloroso. Y apenas estaba empezando a comprender cuán completa podía ser la traición de mi hermano. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama del motel, pensando a toda velocidad. El depósito del local. El catering. Las flores. El fotógrafo. Cada pago que había hecho en los últimos 8 meses pasó por mi memoria como señales de advertencia que había ignorado a propósito. A las 2:17 de la mañana, finalmente tomé mi teléfono. Necesitaba ver los números para confirmar que mis sacrificios al menos habían servido para lo que pretendía. Abrí la app de mi banco, con el pulgar sobre la cuenta que había creado específicamente para los gastos de la boda de Nolan. La había creado para controlar mis gastos, con la esperanza de mirar atrás algún día y sonreír por mi contribución a su felicidad. Ahora, solo necesitaba saber la verdad. El saldo era casi cero, como era de esperar después de financiar una boda entera. Pero al revisar las transacciones, se me hizo un nudo en el estómago. Había un cargo de $3,200 en una tienda de ropa masculina de lujo en Seattle. Un fin de semana de $2,100 en un spa de lujo. Billetes de avión en primera clase a Nueva York. Entradas para un partido de fútbol americano profesional. Ninguno de estos tenía nada que ver con la boda. Mi respiración se aceleró mientras seguía desplazándome, y el patrón se volvió inconfundible. Relojes de diseñador. Cenas caras.
escapadas de fin de semana. Mi hermano no solo había usado el fondo para la boda, lo había tratado como su cuenta personal, financiando un estilo de vida que superaba con creces sus posibilidades. Cambié a mi aplicación de hoja de cálculo, con las manos temblorosas, mientras creaba un nuevo documento. 2 columnas, boda y personal. Empecé a categorizar cada gasto, copiando importes, fechas y descripciones. Las cifras crecían, revelando la magnitud del engaño de Nolan. Costos de la boda, 24,000 pesos. Gastos personales, casi 18,000 pesos. Casi la mitad de lo que le había dado se había destinado a sus gastos personales. Artículos que yo nunca podría permitirme. Lujos que me había negado para ayudarlo. Recordé la noche en que rechacé ir con mis amigos a un viaje de fin de semana a la costa porque no tenía dinero para gastar $200. Esa misma semana, Nolan se gastó $900 en una cena en Seattle. Recordé la tarde que estuve sentado en el coche, calculando si podía permitirme arreglar el aire acondicionado o si simplemente debía aguantar otro verano. Ese mismo día, Nolan me había cobrado $1,400 por un reloj de diseño. Cada recuerdo me quemaba más que el anterior. No era solo una traición financiera, sino un total desprecio por mis sacrificios, por la relación que creía tener. Dejé el teléfono, me acerqué a la ventana y aparté la pesada cortina. A lo lejos, las luces del resort brillaban entre la niebla. Mañana era el día de su boda, y yo tenía en la mano el anillo de nuestra abuela y la certeza de lo que había hecho. La rabia que crecía en mi interior no era intensa ni explosiva, era fría, calculada y esclarecedora. No era solo una chequera. Era un ser humano que merecía algo mejor. Y ya era hora de que Nolan lo aprendiera. Regresé a la cama y abrí mi correo electrónico, buscando los recibos que Nolan me había enviado durante los últimos meses, comprobantes de depósitos, confirmaciones de pagos. Cada uno ahora exigía un análisis minucioso. Me llamó la atención un recibo de floristería por 2,800 pesos. La cantidad me pareció excesiva incluso para flores de boda. Abrí el PDF adjunto y lo examiné con atención. La descripción mencionaba entrega del arreglo, pero no especificaba qué incluía. Busqué la floristería en línea y llamé a su línea de atención al cliente, disponible las 24 horas. Hola, soy parte de la fiesta de bodas de Morgan Hess, dije con voz tranquila. Solo estoy verificando que incluye nuestro paquete de flores de 2,800 pesos. El representante de atención al cliente respondió rápidamente, no tengo ninguna boda Morgan Hess en nuestro sistema, señora. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Podrías marcar solo a Morgan o solo a Hayes? La reserva sería de hace unos 3 meses. No veo nada bajo ninguno de los 2 nombres durante los últimos 6 meses. Le di las gracias y colgué, volviendo al correo electrónico con nuevas sospechas. El membrete del recibo era auténtico, pero el contenido, ahora me daba cuenta, había sido alterado. Nolan me había enviado recibos falsos. Revisé otro correo electrónico, un depósito de catering de 3,500 pesos. La empresa existía, pero cuando visité su sitio web, su información de contacto no coincidía con la del recibo. Otra mentira. Para las 4:30 de la mañana, había confirmado al menos 5 recibos falsos por un total de más de 12,000 pesos. Dinero que nunca había llegado a los proveedores de la boda. Dinero que había financiado la vida secreta y lujosa de Nolan. El sol empezaba a salir cuando finalmente me detuve, con los ojos ardiendo de cansancio y lágrimas contenidas. Tenía toda la evidencia que necesitaba. La pregunta ahora era qué hacer con ella. Si confrontaba a Nolan antes de la boda, probablemente lo negaría todo. Si esperaba hasta después, estaría de luna de miel, otro gasto que probablemente había financiado sin saberlo. Me recosté en la cama, mirando al techo, con la caja de terciopelo del anillo en la mesita de noche a mi lado. Nuestra abuela había llevado ese anillo durante 50 años, en las dificultades y la alegría, la pobreza y la comodidad. Lo había dejado específicamente para la primera nieta Morgan que se casara. Técnicamente, debería haber sido yo, pero insistí en que Nolan se lo diera a Faye cuando me contó de su compromiso. La familia es lo primero, dije entonces, creyéndolo con todo mi corazón. Esas palabras me amargaron la boca. ¿Primero la familia? Nolan claramente no compartía ese sentimiento. A medida que la luz de la mañana se filtraba por las cortinas, mi determinación se endureció.
asistiría a la boda. Le entregaría el anillo como prometí. Y luego le demostraría exactamente lo que significaba la lealtad familiar, eliminándolo por completo de mi vida. A veces, la venganza más poderosa no es un gran gesto. Es simplemente irse y no mirar atrás. ¿Alguna vez has descubierto que alguien cercano te ha estado usando todo este tiempo? ¿Cómo lo manejaste? Comparte tu experiencia en los comentarios. A veces, la sabiduría de desconocidos puede ayudarnos a encontrar el camino cuando aquellos en quienes confiábamos se han extraviado. La mañana de la boda amaneció despejada y fría. La niebla finalmente se disipó para revelar las montañas nevadas que rodeaban Vitefis. Me quedé en el baño del motel, aplicándome rímel con precisión mecánica, intentando aparentar que no había pasado la noche descubriendo la elaborada traición de su hermano. Mi teléfono sonó, un sonido discordante en la silenciosa habitación. No era Nolan. Era Griffin, nuestro primo materno, llamando desde el resort. Jordan, ¿dónde estás? La ceremonia empieza en 2 horas. Dudé, sin saber cuánto compartir. Griffin y yo siempre habíamos sido muy unidos. Él era más un hermano para mí que Nolan. Tras el divorcio de nuestros padres, pasaba los veranos con nosotros. Los 3 construíamos fuertes en el bosque y nadábamos en el lago cerca de la casa de nuestros abuelos. Cuando Griffin se mudó a California por trabajo hace 5 años, nos mantuvimos en contacto mediante llamadas ocasionales y reuniones navideñas. Aunque no nos veíamos a menudo, cuando lo hacíamos, era como si el tiempo no hubiera pasado. Estoy en el Mountain Lodge Motel, dije finalmente. Hubo un problema con mi habitación en el resort. ¿Qué? Ni hablar. Voy a buscarte. Antes de que pudiera protestar, colgó. 30 minutos después, llamaron a mi puerta. Griffin estaba allí, con 1,80 m de anchos hombros y una expresión preocupada, vestido con un traje gris oscuro, su cabello castaño rojizo bien peinado y sus ojos verdes entrecerrados por la preocupación. Me quedé sin aliento, siempre me había causado ese efecto, incluso de adolescentes. Era algo que había enterrado hacía mucho tiempo, una atracción que no podía desaparecer. ¿Qué demonios, Jordan? Entró, llenando la pequeña habitación con su presencia y una sutil colonia que olía a cedro y algo picante. ¿Por qué no estás en el resort? Nolan dijo algo sobre que llegabas tarde. Me reí con amargura. ¿Eso dijo? ¡Qué conveniente! La expresión de Griffin cambió. ¿Qué pasa? Le entregué mi teléfono con la hoja de cálculo abierta, observando cómo su rostro se aclaraba. Apretó la mandíbula mientras revisaba las transacciones. Dios mío, murmuró. ¿Y la cena de ensayo? Aparentemente no soy familia inmediata, dije, las palabras todavía me dolían. Los ojos de Griffin brillaron de ira. Eso es mentira. ¿Después de todo lo que has hecho? Asentí con la garganta apretada. Que alguien validara mis sentimientos los hacía más reales, más justificados. Griffin colgó el teléfono y se pasó una mano por el pelo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Saltarte de la boda? No lo sé. Me acerqué a la ventana y miré las montañas. Una parte de mí quiere irse. Pero otra parte quiere confrontarlo, terminó Griffin. Lo entiendo. Se acercó a mí, tan cerca que pude sentir su calor. Cuando su mano me tocó el hombro, no me aparté. Lo que sea que decidas, dijo en voz baja, estoy contigo. Me giré para mirarlo, impresionada por la intensidad de su mirada. Algo cambió entre nosotros, una conciencia que siempre había latente bajo la superficie. En ese momento, con mis defensas destrozadas por la traición, no pude fingir que no estaba ahí. ¿Por qué?, pregunté con voz apenas audible. La mano de Griffin pasó de mi hombro a mi cara, con una caricia suave como una pluma, mientras me colocaba un mechón de cabello detrás de la oreja. Porque te mereces algo mejor que esto, dijo. Siempre lo has merecido. El beso ocurrió sin pensarlo conscientemente, una fuerza gravitacional imposible de resistir. Sus labios eran suaves pero insistentes, su mano acunando mi rostro como si fuera algo precioso. Me fundí con él, años de sentimientos reprimidos afloraron a la superficie. Cuando nos separamos, sin aliento, la realidad nos golpeó de golpe. Esto es, comencé. Complicado, respondió Griffin. Lo sé. Pero he querido hacerlo desde que tenía 17 años.
Lo miré fijamente, sorprendida. ¿17? Pero no dijiste nada. Eras mi primo. Me pareció mal. Todavía me parece, un poco. Su pulgar recorrió mi pómulo. Pero no lo suficiente como para que dejara de hacerlo. El segundo beso fue más profundo, más ávido. Sus manos se deslizaron hasta mi cintura, atrayéndome hacia él mientras las mías se abrían paso hacia sus hombros, su pecho, su nuca. Cada roce era eléctrico, despertando algo que había mantenido latente durante demasiado tiempo. Caímos sobre la cama en un maraña de extremidades y ropa desechada a toda prisa, olvidando la boda por un momento. Su cuerpo me era familiar y a la vez nuevo, el primo con el que crecí transformado en algo completamente distinto, un hombre cuyas caricias me prendían fuego, cuyas palabras susurradas me deshacían por completo. Después, nos quedamos uno frente al otro, sin aliento y aturdidos por lo que había sucedido. Bueno, dijo Griffin, con una lenta sonrisa en el rostro. Esa es una forma de lidiar con el estrés de la boda. Me reí, sintiéndome más ligera que en meses. No es exactamente lo que tenía planeado para hoy. Su expresión se tornó seria. ¿No te arrepientes? Consideré la pregunta, la complejidad de lo que acabábamos de hacer. No, dije finalmente. No me arrepiento. Me besó de nuevo, esta vez con suavidad. ¿Y cuál es el plan? ¿Vamos a la boda? Me incorporé, volviendo a la realidad. Sí, decidí. Quiero ver la cara de Nolan cuando le dé el anillo de la abuela y decirle que es exactamente lo que ha hecho. La sonrisa de Griffin se volvió lobuna. Estaré a tu lado. Mientras nos vestíamos para la boda, una nueva confianza me invadió. Ayer, había sido víctima de la manipulación de mi hermano. Hoy, con Griffin a mi lado, me sentí poderosa, lista para recuperar mi dignidad. La caja de terciopelo del anillo reposaba sobre la mesita de noche. Ya no era una carga, sino un arma. Cumpliría mi promesa, entregar el anillo de nuestra abuela, pero con mis condiciones. Y luego me alejaría de Nolan con la frente en alto, dejándolo a él solo con las consecuencias de sus actos. A veces, la mayor venganza no es elaborada ni dramática. A veces, simplemente consiste en mantenerte firme en tu verdad y negarte a seguir siendo una víctima. El gran salón del resort se transformó para la ceremonia, con rosas blancas y candelabros de cristal que proyectaban un brillo romántico. Me quedé al fondo, con Griffin a mi lado, observando a los invitados encontrar sus asientos. El cuarteto de cuerda que había pagado tocaba suavemente en un rincón, llenando el aire con una música elegante que ahora parecía la banda sonora del engaño de mi hermano. Nolan estaba al frente, guapo y nervioso con su smoking a medida, otro gasto que yo había financiado sin darme cuenta. Aún no nos había visto, demasiado ocupado saludando a la fiesta nupcial y ajustándose los puños. «Listo», murmuró Griffin, su mano encontrando la mía. Asentí, sacando fuerzas de su toque. Avanzamos, pasando junto a caras de sorpresa y susurros. Se suponía que debía estar sentada en primera fila con mi familia, pero llegué sin mucho ruido, deliberadamente tarde. Nolan me vio al acercarme. El alivio se apoderó de su rostro, seguido rápidamente por la confusión al ver a Griffin a mi lado, con nuestras manos entrelazadas. «Jordan, gracias a Dios». Pensé que no. Se detuvo y bajó la mirada hacia nuestros dedos entrelazados. «¿No vienes?», terminé. «¿Después de todo lo que he pagado?» Sería un desperdicio. Su expresión vaciló. «Mira, sobre lo de anoche». «Guárdatelo», dije en voz baja. «Ya lo sé, Nolan. De todo. Los fines de semana de spa. Las compras. Los billetes de primera clase. Todo». La sangre desapareció de su rostro. «Jordan, puedo explicarlo». «Seguro que puedes». Metí la mano en el bolsillo, saqué la caja de terciopelo y se la entregué. «Aquí tienes el anillo de mi abuela. Cumplí mi promesa, aunque tú no pudieras cumplir la tuya». Nolan miró la caja y luego a mí, con el pánico en los ojos. «Por favor, aquí no. Hoy no». «No te preocupes», dije con frialdad. «No voy a armar un escándalo. No soy así. Pero esto es lo último que vas a recibir de mí». Me di la vuelta para irme, pero Nolan me agarró del brazo. «Jordan, espera». «Lo siento». Me dejé llevar. La boda fue carísima,
Y Faye quería que todo fuera perfecto. No se trata de la boda, lo interrumpí. Se trata de que me usaste. Me mentiste. Me excluiste de eventos que yo pagué. Me hiciste sentir como si no fuera de la familia. Me apretó con más fuerza. Eres de la familia. Por eso sabía que lo entenderías. ¿Entender qué? Me aparté. ¿Qué me robaste? ¿Qué me mentiste? Griffin dio un paso al frente, con una presencia imponente. Creo que deberías dejarla ir, le dijo a Nolan en voz baja. La mirada de Nolan nos recorrió el cuerpo a uno y otro, y comprendió. Ustedes dos. Dios mío, Jordan, es nuestro primo. Primo segundo, corrigió Griffin. Y ese no es el punto. La cuestión, dije, es que ya no soy tu cajero automático. El dinero, el anillo, ahora es todo tuyo. Pero nuestra relación se acabó. Me di la vuelta y me alejé, sintiéndome más ligera con cada paso. Griffin me siguió, su mano encontrando la parte baja de mi espalda en un gesto a la vez protector y posesivo. Algunos invitados habían notado nuestro intercambio, sus ojos curiosos nos seguían mientras nos dirigíamos a la salida. Mantuve la cabeza en alto, negándome a darle a Nolan la satisfacción de verme desmoronarme. Afuera, en el aire fresco de la montaña, respiré hondo. Quiero irme, dije. Ahora. Griffin asintió. Mi coche está por aquí. Mientras cruzábamos el estacionamiento, oí que alguien me llamaba. Me giré y vi a Faye corriendo hacia nosotros, resplandeciente con una bata de seda blanca, claramente en medio de los preparativos de la boda. Jordan, espera. Se detuvo frente a mí, sin aliento. Nolan me acaba de contar lo que pasó. Lo del dinero, lo de anoche. No tenía ni idea. Estudié su rostro, buscando el engaño. ¿No lo sabías? Ella negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Pensé que sus padres estaban ayudando con la boda. Nunca mencionó que tú lo financiabas todo. Se retorció las manos. Y a la cena de ensayo, me dijo que no pudiste venir, que tuviste una emergencia en el trabajo. Sentí que Griffin se tensaba a mi lado. Entonces no pediste que se lo dijera a tu familia inmediata, pregunté. Dios mío, no, dijo Faye. Llevo semanas preguntando por ti, preguntándome cuándo llegarías. Nolan no paraba de poner excusas. Me di cuenta de inmediato, Nolan no solo me había traicionado económicamente. Nos había separado a Faye y a mí deliberadamente, sabiendo que si hablábamos, sus mentiras se desvelarían. Lo siento mucho, continuó Faye. Si lo hubiera sabido, nunca habría. No es tu culpa, dije, sintiendo una extraña afinidad con aquella mujer a la que apenas conocía. Pero deberías saber con quién te estás metiendo al casarte. La expresión de Faye se endureció. Créeme, lo estoy reconsiderando ahora mismo. Miró hacia el resort. Necesito pensar. Y ustedes dos probablemente quieran irse de aquí. Asentí, sorprendido por su perspicacia. Gracias, dijo de repente. Por ser sincera conmigo. No muchos lo habrían sido. Mientras se alejaba, Griffin me apretó la mano. ¿Estás bien? Consideré la pregunta. No, dije con sinceridad. Pero lo haré. Seguimos hasta el coche de Griffin, una elegante camioneta negra estacionada cerca del final del estacionamiento. Mientras me abría la puerta del copiloto, miré hacia el resort. A través de las ventanas, vi a los invitados tomando asiento. La ceremonia comenzaría pronto, si es que comenzaba. Griffin se sentó al volante a mi lado. ¿A dónde?, preguntó. En cualquier lugar menos aquí. Él asintió y arrancó el motor. Al alejarnos del complejo turístico, no miré atrás. Lo que pasara con Nolan y Faye ahora era su problema, no el mío. Condujimos en un cómodo silencio, siguiendo la sinuosa carretera de montaña que se alejaba de Vitefis. El peso que había cargado durante meses, la carga financiera, la manipulación emocional, parecía aligerarse con cada kilómetro. Tengo una cabaña a 1 hora de aquí, dijo Griffin finalmente. Podríamos ir allí y decidir qué hacer. Me volví hacia él, impresionada por la naturalidad con la que se había incluido en mi futuro. ¿Nuestros próximos pasos? Me miró con una sonrisa en los labios. Si quieres que haya un nuestro, punto.
La pregunta flotaba entre nosotros, llena de posibilidades. Lo que había sucedido en el motel había sido inesperado, quizá impulsado por emociones intensas. Pero era innegable la conexión entre nosotros, algo que se había estado construyendo durante años. Me gustaría eso, dije finalmente. La mano de Griffin encontró la mía por encima de la consola central, entrelazando sus dedos con los míos. Entonces ahí es donde vamos. A medida que el camino se extendía ante nosotros, atravesando bosques y bordeando lagos, sentí una extraña sensación de paz. La traición de Nolan me había herido profundamente, pero también me había liberado de obligaciones que me habían estado agotando durante demasiado tiempo. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo ignoré. Podría ser importante, dijo Griffin, con la mirada puesta en la carretera. Lo saqué, esperando ver el nombre de Nolan. En cambio, era un mensaje de Faye. Le dije que lo sé todo. Lo del dinero, como te excluyó. Estamos hablando ahora. No sé qué pasará con la boda. ¿Podemos vernos mañana? Tengo preguntas que solo tú puedes responder. Le enseñé el mensaje a Griffin y silbó por lo bajo. No lo vi venir. Le respondí, sí. Avísame cuándo y dónde. Griffin me miró. ¿Seguro que es buena idea? Probablemente no, admití. Pero ella merece saber toda la verdad. No querría que nadie se casara con Nolan sin entender exactamente quién es. Griffin asintió con expresión pensativa. Eres una buena persona, Jordan. Incluso después de todo lo que ha hecho, sigues pensando en proteger a alguien de él. La observación me sobresaltó. Tenía razón, a pesar de mi ira y mi dolor, mi instinto seguía siendo ayudar, proteger. Pero esta vez, mi compasión estaba dirigida a alguien que la merecía. Mientras continuábamos hacia la cabaña de Griffin, me di cuenta de que confrontar a Nolan no había sido por venganza. Se había tratado de mantenerme firme en mi verdad, negándome a seguir permitiendo sus mentiras. La mejor venganza no fue devolverle el daño. Fue alejarme con mi dignidad intacta, dejándolo solo para que afrontara las consecuencias de sus actos. ¿Alguna vez has tenido que confrontar a alguien que traicionó tu confianza? ¿Salió como esperabas o hubo giros inesperados? Comparte tu historia en los comentarios. Tu experiencia podría ayudar a alguien que esté en una situación similar. La cabaña de Griffin se encontraba enclavada entre pinos, con vistas a un lago que reflejaba las montañas como un espejo. Era rústica pero acogedora, vigas de madera, una chimenea de piedra y grandes ventanales que dejaban entrar el aire libre. Esto es hermoso, dije, de pie en la terraza mientras el atardecer pintaba el cielo en tonos rosa y dorado. Griffin se acercó por detrás y me rodeó la cintura con sus brazos. Vengo aquí siempre que necesito pensar, dijo. Me pareció el lugar perfecto para traerte. Me recosté en él, reconfortándome con su firmeza. Todavía no puedo creerlo. Nada de esto. La traición de Nolan. Nosotros. Me giré en sus brazos. Sobre todo nosotros. Sus ojos, tan parecidos a los míos en color, aunque no en expresión, me escrutaron el rostro. ¿Lo estás pensando mejor? No, dije con firmeza. Pero es mucho que procesar. Todo está cambiando muy rápido. Griffin me metió un mechón de pelo detrás de la oreja. El gesto ya me resultaba familiar. Podemos ir más despacio. Tómate tu tiempo. No quiero bajar el ritmo, admití. Siento que he estado sonámbulo toda mi vida, y ahora por fin estoy despierto. Dentro de la cabaña, hicimos una fogata y preparamos la cena con las provisiones que Griffin tenía guardadas. La normalidad de cortar verduras y saltear pollo parecía surrealista después de los sucesos del día. Pero había sanación en estos simples actos, en crear algo nutritivo después de tanta destrucción. Estábamos lavando platos cuando sonó mi teléfono. El nombre de Faye apareció en la pantalla. Dudé y luego respondí, ¿hola? Jordan, su voz sonaba firme pero tensa. ¿Podemos vernos mañana? Hay una cafetería en el centro de Vitefis que se llama Mountain Brew. ¿A las 10? Estaré allí, dije. Gracias, hizo una pausa. ¿Y Jordan? Cancelé la boda. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Colgué el teléfono, atónito. ¿Qué pasó?, preguntó Griffin, secándose las manos con un paño de cocina. Ella canceló la boda, dije,
y las palabras me parecieron irreales. Griffin silbó por lo bajo. ¡Guau! No pensé que lo haría de verdad. Yo tampoco. Me senté a la mesa de la cocina, intentando procesar este último suceso. Una parte de mí se siente fatal. Nunca quise arruinar su boda. No lo hiciste, dijo Griffin con firmeza, sentado frente a mí. Nolan lo hizo él mismo. Solo dijiste la verdad. Asentí, sabiendo que tenía razón, pero aún sentía el peso del futuro destrozado de mi hermano. A pesar de todo, una parte de mí lamentaba lo que pudo haber sido, el hermano que creía tener, la relación en la que había creído. ¿Qué le dirás mañana?, preguntó Griffin. La verdad. Toda. Ella merece saber exactamente con quién casi se casa. Griffin se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. ¿Quieres que te acompañe? Negué con la cabeza. Esto es algo que tengo que hacer solo. A la mañana siguiente, conduje la camioneta de Griffin hasta Vitefis. Las carreteras estaban tranquilas en lo que debería haber sido el primer día de Nolan y Faye como marido y mujer. Mountain Brew era una cafetería acogedora con paredes de ladrillo visto y el rico aroma a café recién molido. Faye ya estaba allí, sentada en una mesa de la esquina, con una taza en las manos. Se veía diferente a cómo se veía en el resort, más joven, más vulnerable sin el maquillaje ni los preparativos de la boda. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba frente a ella. No estaba segura de que vendrías. Cumplo mis promesas, respondí sin poder evitar el tono cortante de mi voz. Hizo una mueca. Me lo merecía. Me acercó una segunda taza. Te pedí un café con leche. Espero que no te importe. Asentí y tomé un sorbo. ¿Y qué pasó? Faye respiró hondo. Después de que te fuiste, confronté a Nolan. Al principio intentó restarle importancia, dijo que exagerabas, que siempre habías tenido celos de él. Soltó una risa amarga. Pero no lo dejé pasar. Exigí ver su teléfono, sus extractos bancarios. Al final, se derrumbó y lo confesó todo. ¿Todo?, pregunté. El dinero. Las mentiras. Como nos mantuvo separados a propósito porque temía que descubriera que financiabas la boda. Se miró las manos. Y otras cosas. ¿Qué otras cosas? Faye me miró a los ojos, con la mirada firme a pesar de las lágrimas que se acumulaban. Esta no era la primera vez. Antes de mí, hubo una mujer llamada Melissa. Él le hizo lo mismo, la convenció de pagar viajes, cenas y regalos caros. Cuando se quedó sin dinero, la abandonó. Se me encogió el estómago. ¿Cómo te enteraste de ella? Me envió un mensaje por redes sociales hace meses. Me dijo que tuviera cuidado, que Nolan no era quien parecía ser. La voz de Faye se quebró. La bloqueé. Pensé que solo era una ex celosa. La revelación me dejó atónito. La traición de Nolan no fue solo un error de juicio puntual, era un patrón. Una estrategia calculada. Hay más, continuó Faye, bajando la voz. Está endeudado. Muchísimo. Tarjetas de crédito, préstamos personales, apuestas. Creía que el dinero de mi familia resolvería sus problemas. ¿Dinero familiar? Ella asintió. Mis padres son ricos. No multimillonarios, pero tienen una vida cómoda. Siempre me han mantenido con un presupuesto ajustado para enseñarme a ser responsable. Nolan asumió que, una vez casados, saldarían sus deudas. Todo estaba encajando. La repentina propuesta de Nolan después de menos de un año de noviazgo. Su insistencia en una boda extravagante que no podía permitirse. Su desesperación cuando amenacé con marcharme. ¿Qué harás ahora?, pregunté. Vuelvo a Seattle. Me concentro en mi carrera. Levantó la vista, con una nueva fuerza en la mirada. ¿Y tú? Aún no lo sé. Pero ya terminé con Nolan. Las palabras fueron definitivas, liberadoras. Faye metió la mano en su bolso y sacó una cajita de terciopelo, la que contenía el anillo de nuestra abuela. Quiero que lo tengas de vuelta. Debería quedarse con alguien que entienda su valor. Me quedé mirando la caja, con la emoción apretándome la garganta. Faye, yo. Por favor, interrumpió ella. Es importante que lo aceptes. Acepté la caja,
Su peso me resultaba familiar. Gracias. Ella sonrió, con una expresión triste pero sincera. Parece que ambos nos salvamos de una bala. Eso parece, asentí. Cuando terminamos nuestro café, se formó un vínculo extraño entre nosotras. Dos mujeres unidas por haber escapado por poco de la manipulación del mismo hombre. Debería irme, dijo Faye finalmente. Mi vuelo sale en unas horas. Me quedé con ella. Cuídate. Tú también. Dudó un momento y me abrazó brevemente. ¿Y Jordan? No dejes que lo que hizo te haga perder la confianza en la gente. No todos son como Nolan. Pensé en Griffin esperándome en la cabaña, en su apoyo incondicional y su sincero cariño. Empiezo a comprenderlo. Mientras veía a Faye alejarse, sentí que se cerraba un capítulo. La traición que me había traído a Montana me había llevado a conexiones inesperadas, con Griffin, incluso con Faye. El dolor que Nolan me había causado era real, pero también lo era la fuerza que había encontrado al afrontarlo. Regresé a la cabaña con las ventanillas bajadas, sintiendo el aire fresco de la montaña en la piel. La caja del anillo estaba en el asiento del copiloto. Ya no era un símbolo de obligación, sino un recordatorio de resiliencia. A veces, las personas que creemos que nos harán más daño terminan siendo aliados inesperados en nuestro camino hacia la verdad. Y a veces, los mejores regalos vienen disfrazados de desamor. Si alguna vez has encontrado apoyo inesperado en un momento difícil, comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría ser el aliento que alguien más necesita hoy. Griffin me esperaba en el porche de la cabaña cuando regresé, con 2 tazas de café humeantes junto a él, en la barandilla. Su sonrisa al verme me llenó de una calidez que nada tenía que ver con el sol del atardecer. ¿Cómo te fue?, me preguntó cuando me uní a él. Le conté todo, las revelaciones de Faye sobre el patrón de manipulación de Nolan, sus deudas, sus planes de usar el dinero de su familia. Con cada detalle, la expresión de Griffin se ensombrecía. Siempre supe que podía ser egoísta, dijo cuando terminé. Pero esto va más allá. Es algo calculado. Asentí, sacando la caja de terciopelo que Faye me había devuelto. Me la devolvió. Dijo que debería quedarse con alguien que comprendiera su valor. Los dedos de Griffin rozaron los míos al tomar la caja y abrirla para revelar el anillo de platino de nuestra abuela, con su distintivo diamante talla marquesa. Tenía razón. No sé qué hacer con ello ahora, admití. Cerró la caja y me la devolvió. Quédatela. No por Nolan, ni por ninguna boda futura, sino por ti. Un recordatorio de que eres más fuerte de lo que creías. Guardé el anillo en el bolsillo, sintiendo que su significado cambiaba de nuevo. Ya no era una carga, ya no era un arma, ahora era un símbolo de mi propia resiliencia. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté mientras contemplaba el lago, cuya superficie brillaba a la luz del sol. Griffin me tomó la mano y se la llevó a los labios. Lo que queramos. Esa es la gracia. Tarde o temprano tengo que volver a Portland. Mi trabajo, mi apartamento. Podría ir contigo, sugirió. O podrías venir a California. O podríamos buscar un nuevo lugar y empezar de cero. Las posibilidades se extendían ante mí, vertiginosas en su potencial. Necesitaría tiempo para resolverlo. Tenemos tiempo, dijo Griffin simplemente. Todo el tiempo que necesitemos. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo ignoré. Podría ser importante, murmuró Griffin. Suspiré y lo cogí. Un mensaje de Faye, cancelé la boda. Nolan lo confesó todo. ¿Podemos hablar? Se lo enseñé a Griffin, quien silbó suavemente. No lo vi venir. Yo tampoco. Dudé, y luego escribí, sí. Mañana. Enviar ubicación. ¿Seguro?, preguntó Griffin. No le debes nada. Lo sé. Pero se merece toda la verdad. Colgué el teléfono. Después, decidiremos qué sigue. Griffin me acercó más. Decidas lo que decidas, estoy contigo. Pase lo que pase. Por primera vez en meses, quizá años, me sentí completamente en paz. La traición de Nolan había destrozado la vida que creía estar construyendo, pero de esos fragmentos emergía algo inesperado y hermoso. Mientras la luz de la luna se filtraba entre las cortinas esa noche, tiñendo de plata la piel de Griffin, comprendí que, a veces,
las mayores traiciones conducen a los descubrimientos más profundos. Había perdido a un hermano, pero había encontrado algo que ni siquiera sabía que buscaba. Y ese, quizás, fue el mayor regalo de todos. 6 meses después, estaba en el balcón de mi nuevo apartamento en San Diego, contemplando la puesta de sol sobre el Pacífico. Detrás de mí, oía a Griffin hablando por teléfono con un cliente. Su voz se filtraba por las puertas corredizas abiertas. Después de Montana, nos tomamos las cosas con calma, o lo más despacio posible para dos personas que ya habían cruzado una línea que no podían deshacer. Griffin me visitó en Portland los fines de semana. Yo volé a California para unas largas vacaciones. Descubrimos que lo que sucedió en esa habitación de motel no fue solo una reacción al estrés y la traición, sino la culminación de años de conexión no reconocida. Hace 3 meses, acepté una oferta de trabajo en una firma de diseño de San Diego y me mudé al sur. Griffin había encontrado un lugar para nosotros, ni demasiado pequeño para sentirnos apretados, ni demasiado grande para sentirnos vacíos. Perfecto para empezar de cero. En cuanto a Nolan, había intentado llamarme decenas de veces en las semanas posteriores a la boda fallida. Ignoré todos los intentos hasta que finalmente le envié un simple mensaje: ya sé quién eres. No me vuelvas a contactar. No lo había hecho. Faye se había mantenido en contacto, enviándose mensajes ocasionales para saber cómo estaba y compartiendo novedades sobre su vida. Había conseguido un ascenso en el trabajo, había vuelto a salir con alguien y había encontrado su equilibrio. Su resiliencia me inspiró. El anillo ahora estaba en una pequeña caja de madera sobre mi tocador, ya no escondido sino exhibido como un recordatorio, no de lo que había perdido, sino de lo que había ganado al defenderme. Griffin me acompañó al balcón y me rodeó la cintura con sus brazos desde atrás. ¿Un centavo por tus pensamientos? Me recosté contra él. Solo pensaba en cómo a veces las peores traiciones nos llevan justo a donde debemos estar. Me besó la sien. Me alegro de que tu hermano sea un idiota, entonces. Me reí, dándome la vuelta en sus brazos. Es terrible decir eso. Pero es cierto, replicó con una sonrisa. No podía discutirlo. Si Nolan no me hubiera traicionado, si no hubiera conducido hasta Montana con el corazón lleno de amor y la confianza en mí mismo, quizá nunca habría descubierto lo que me esperaba más allá de la vida que creía desear. A veces, el universo nos brinda exactamente el desamor que necesitamos para encontrar el camino a la felicidad. Si has vivido una traición que finalmente te llevó a algo mejor, comparte tu historia a continuación. Recuerda, el final de un capítulo es solo el comienzo de otro, y a veces, las historias más hermosas empiezan con las palabras nunca lo vi venir. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte para más historias de resiliencia, venganza y nuevos comienzos inesperados. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas experiencias poderosas que nos recuerdan que, a veces, perder lo que creíamos querer nos lleva directamente a lo que realmente necesitamos.